En el artículo de Altamirano pasado y presente, la propuesta es trabajar y articular justamente cómo la memoria, la historia académica y la memoria pública generada por los órganos oficiales de gobierno van a dar una explicación sobre este pasado reciente que tiene que ver con el accionar de tanto las agrupaciones armadas como las fuerzas armadas y los órganos públicos de gobierno. Dicen, básicamente hay una disputa entre las construcciones de la memoria y el uso público del pasado. O sea, una disputa entre lo que los sujetos concretamente recuerdan o creen recordar de ese pasado y el uso público, o sea, los órganos de gobierno y su manipulación o no sobre ese mismo pasado que los sujetos recuerdan. El pasado que aún es parte del presente y de nuestra vida pública, por lo tanto incide en la interpretación tanto del presente como del propio pasado. Entonces se genera una tensión entre las exigencias del razonamiento histórico, incluso académico, el compromiso cívico de los ciudadanos con respecto a eso y nuestros ideales de la vida colectiva, o sea, la perspectiva que tenemos sobre la propia democracia o sobre la vida en sociedad. Entonces se conjuga esa tensión entre la memoria, la ideología y los lazos o los sentimientos que nos proyectan este tipo de acciones. Entonces, la teoría de los dos demonios debemos partir en principio de aquella reinterpretación que el peronismo pudo hacer en clave revolucionaria sobre el pasado nacional, que le permitió acercarse a la izquierda marxista con el activismo juvenil y esa inspiración católica. Ese conjunto le permitió una crítica fuertemente sobre el pasado histórico que le permitió reformular justamente o activar sobre el presente. La primera teoría, en esta teoría de los dos demonios, parte de la idea de que no hubo un plan sistemático de desapariciones, hubo una guerra contra un agresor terrorista con una conducción externa. Esta es la explicación de las Fuerzas Armadas y de la derecha, donde justamente no solamente las Fuerzas Armadas están de alguna manera reduciendo sus responsabilidades, sino además de eso, incluso están reduciendo la responsabilidad de la propia lucha armada, porque esa conducción es externa, básicamente es la conducción de Cuba o de la Unión Soviética. La idea de una guerra total, sin reglas, sin honor, una guerra sucia, es una guerra contra un enemigo a capa y espada y en busca de su eliminación, porque la única manera que se permite para esto es una guerra sucia frente a un enemigo que está disperso y que no enfrenta cara a cara. Entonces las Fuerzas Armadas de ese modo se adjudican la tutela de la nación, o sea, deben proteger a la nación de este enemigo interno. La segunda teoría es mucho más clara y está emergiendo básicamente después de diciembre de 1983. El decreto de juicio a las juntas y la persecución de los dirigentes de Montoneros y de Lerner pone en situación de esto que conocemos como la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios, donde coloca dos antagonistas, una izquierda que entiende que para lograr sus fines debe tomar las armas, y por el otro lado una cúpula militar que emplea la fuerza del Estado sin tener un freno y sin tener un control. Entonces esas dos fuerzas en este análisis no son equiparables, por lo tanto, como no son equiparables, la fuerza de la ley va a caer con mucho más fuerza sobre las Fuerzas Armadas que sobre las agrupaciones armadas políticas. Entonces las Fuerzas Armadas habían ganado la guerra en términos materiales, habían vencido a las agrupaciones armadas, pero habían perdido en la posguerra básicamente porque la mirada más moral, más pesada, había caído sobre las Fuerzas Armadas y en particular sobre el ejército. Entonces las Fuerzas Armadas fueron puestas al nivel de sus enemigos, y esto es lo que desde las Fuerzas Armadas se veía como algo erróneo, como una crítica a esa teoría de los dos demonios, porque básicamente las Fuerzas Armadas no podían entender este concepto de dos demonios porque no se consideraban un demonio en esa discusión. Mientras que la izquierda planteaba que toda crítica que se le hiciera en su accionar
era una crítica inválida por el solo origen de donde venía. La única crítica posible que la izquierda aceptaba era la crítica interna, o sea, la autocrítica, porque el resto eran críticas de la derecha. En esa lógica es que se asalta a la tablada, para básicamente no asumir el error y demostrar el accionar todavía presente de este tipo de acciones. Pero también denota en las acciones concretas la derrota definitiva de la opción armada para la revolución. La manifestación pública de la ley entonces impone que se ejercía sobre quienes no la respetaban. O sea, ¿cuál es la explicación oficial del Estado? La ley, con todo su peso, caerá sobre aquel que no respete la ley. En esos términos no solamente se condena a la junta militar, sino que se condena también a Firmenich como representante reconocido de montoneros. Y por lo tanto se organiza un cumplimiento simbólico de corresponsabilidad. Eran tanto responsables las Fuerzas Armadas como las agrupaciones armadas. En ese contexto, más allá de la condena a Firmenich como de alguna manera para reducir las tensiones con las Fuerzas Armadas, más allá de eso no se logra, y en ese contexto las Fuerzas Armadas generan presión, lo que se conoce la ley de punto final. Esa ley de punto final no termina de convencer a las Fuerzas Armadas, y en el motín de Campo de Mayo, conocido como motín cara pintada, se fuerza la ley de obediencia debida y de alguna manera se trata de cerrar este ciclo de enjuiciamiento. Se abre una etapa de supuesta pacificación política de la mano de Carlos Saúl, quien indulta tanto a militares como a Firmenich, buscando de alguna manera apaciguar estas tensiones, tanto a la sombra de lo sucedido en la tablada de los amotinados en Campo de Mayo. Entonces, buscando generar una especie de borrón y cuenta nueva, se indulta tanto a militares como a Firmenich. En ese contexto, Luis Mattini ofrece una explicación en un libro sobre el accionar de las organizaciones armadas. En principio dice, el mundo vivía la etapa de transición del capitalismo al socialismo. Esta explicación de Mattini todavía es una explicación en el contexto de la existencia de la Unión Soviética. Pronto, con la caída de la Unión Soviética, toda esta explicación de transición al socialismo empezará a resquebrajarse con la crisis de las ideologías. En 1995, el general Balsa condena el golpe de 1976 en un programa televisivo, pero explica que el terrorismo, sí, en realidad es el que produce el golpe, y que el ejército básicamente hace un golpe de Estado como respuesta al accionar terrorista de estas agrupaciones armadas. Una semana después, en el mismo programa televisivo, Firmenich da su versión de esto mismo y reconoce que hubo un error en el accionar de Montonero al optar por la clandestinidad, que ya vimos en artículos anteriores. Sin embargo, considera que el origen de este problema no está en las agrupaciones armadas. Básicamente, el problema está en el golpe del 55 y las limitaciones que las Fuerzas Armadas han puesto básicamente al uso de la ciudadanía. La mayoría de las personas estaban alejadas de la posibilidad de acceder al gobierno y las veces que se pudo constituir un gobierno democrático, las Fuerzas Armadas lo limitaron o abiertamente lo obstruyeron. Por lo tanto, el resultado de la acción armada con Montoneros o como ERP es fruto del accionar de las Fuerzas Armadas al no permitir el libre juego de los regímenes democráticos. En torno a esto nos queda el punto de la memoria pública. Dos instancias bien marcadas reconoce Altamira. En principio, un documental que se llama Cazadores de Utopía, donde se retoman una serie de testimonios sobre sujetos de la época y se va construyendo una crítica a la conducción de Montonero. Incluso en este filme, este documental, da su testimonio Caparrós. Tiempo después,
Caparrós y Anguita, militante montonero, militante de la, escriben 3 tomos gigantescos de lo que se conoce como La Voluntad. Ahí construyen una explicación bastante interesante en torno a esto que veíamos en Casa. Dicen, con los recuerdos de la muerte se taparon los recuerdos de la vida. Y esta crítica que se le genera a la conducción de montoneros, a leer, por las acciones violentas, por la supuesta toma de las armas, para Caparrós y Anguita lo que están haciendo en realidad es tapar un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida, con, de alguna manera, la voluntad militante. Durante los 60 y los 70, según estos dos autores, hay muchísimas más acciones que se recuperan, de hecho, con testimonios, con fuentes concretas, sobre lo que era la militancia en los 60 y los 70, y que no se reducían a la toma de las armas, sino que en la voluntad lo que se expresa es la voluntad militante, el accionar en los barrios, en las sociedades de fomento, en las salas de primeros auxilios, ayudando en la vida cotidiana. Entonces son esos recuerdos de vida, ¿sí?, que no pueden o no deben ser tapados solamente por el accionar armado, violento o terrorista de otras tantas opciones. Entonces se genera una crítica a los dos modos de memoria que hasta acá se estaban blanqueando y que hemos puesto en evidencia. Uno es la autovictimización y el otro el examen de la responsabilidad. La idea es una memoria distinta, según Caparrós y Anguita, una memoria de la acción concreta y el compromiso militante.